Ahora sí, gente, vamos a tratar el tema de las asimetrías más orientadas a lo estético y no tanto a lo postural. Por ejemplo, tenés un pectoral más grande que el otro, si yo tenías un hombro insertado un poco más arriba que el otro, un bíceps, un tendón más corto, más largo que el otro, o los abdominales un poco deformes. Muy buena, gente, ¿cómo están? Espero que requete bien, porque hoy vamos a hablar sobre las asimetrías corporales y cómo tratar cada una de ellas, cómo tratar aquellas que son genéticas y cómo tratar aquellas que nos fuimos provocando a nosotros mismos por malos hábitos, malas posturas, malas costumbres. No todas las asimetrías corporales tienen la misma causa, es por eso que vamos a hablar primero de aquellas causadas por nuestros malos hábitos. El primero de todos, porque es el más importante, porque lo venimos acarreando desde hace años, es el mal hábito de dormir siempre para el mismo costado. Personas que no solamente duermen de costado, que eso en mi opinión no es de lo mejor, si tengo videos respecto a la mejor postura para dormir, sino que además encima duermen siempre para el mismo lado. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que antes o después uno de los dos hombros va a empezar a adelantarse más que el otro y por supuesto la escápula empieza a ser una escápula alata, se llama, así una escápula que está ahí como sobresaliendo y el hombro empieza a redondearse, se empieza a adelantar uno más que el otro. La forma de corregir esto, por supuesto, es alternando la posición en la cual dormís y además, si es que ya llevas toda tu vida durmiendo para un solo lado, empieza a meterle para el otro lado, cosa de ir emparejando esa postura. El siguiente punto, muchas veces no nos damos cuenta, porque a ver, el dormir por ahí lo notás, ¿sí? Como te das cuenta, bueno, yo duermo siempre para el lado derecho, pero ¿qué es lo que pasa con lo siguiente? Que lo siguiente es el tema un poco más sutil, porque por ahí estás mirando la televisión, o estás en la computadora, o estás muchas horas sentado en el colegio, en clases o donde sea, y te mal acostumbras a sentarte siempre para un lado inclinándote. Por ejemplo, no estás en la computadora, estás con el mouse y solés apoyarte más del lado derecho o más del lado izquierdo, y eso por supuesto antes después hace que uno de los hombros se empiece a caer más que el otro. Y si a todo esto encima le sumamos el pésimo hábito de llevar la mochila, ¿sí? La mochila que vos llevas al colegio, a la facultad, a todos lados, siempre ultra cargada, la llevas de un solo lado, que la vivís cargando con ese mismo hombro, por supuesto que va a terminar siendo la receta para el desastre. Después me pregunta, Fitnico, ¿por qué es que tengo un hombro más caído que el otro? Y bueno, fíjate, hermano, o sea, todo tu día a día está orientado más para un lado que para el otro. Corregir esta clase de malas costumbres, por supuesto que lleva su tiempo, pero es perfectamente posible. Es cuestión de que te pongas a analizar todo lo que haces en tu día a día, ponerte el día de mañana, por ejemplo, durante todo el día, a ver cómo está tu postura en cada una de las situaciones de tu día a día, y entonces ahí vas a poder tomar cartas en el asunto. Porque hay cosas inclusive tan sutiles como el hecho de que te apoyes siempre con la misma mano, está bien, acá de un lado de la cara, que a la larga también puede ir provocando asimetrías faciales. Ese es otro tema que he tratado ya en otro video, pero bueno, también todo eso va repercutiendo a la larga. Si bien te he dado algunos ejemplos, existen millones más que vos los vas a tener que ir viendo en tu día a día. O sea, el mismo hecho de sentarse con la pierna cruzada siempre para el mismo lado va haciendo que la cadera se vaya desviando, después toda la columna y después por supuesto el hombro y al caminar también. Pero ¿qué es lo que pasa? Te voy a dar un consejo en general para cualquier tipo de descompensación en el cuerpo. Suele ocurrir que el cuerpo obviamente va a ir compensándose para el otro lado, entonces empieza a desarrollar más musculatura de un lado y empieza a perder flexibilidad del lado opuesto. Por ejemplo, algo que ocurre en las personas que tienen una mala postura, una actitud sifótica, es decir, los hombros ahí hacia adelante, ¿qué es lo que pasa? Que al tener esa columna ahí con esa forma de S, ¿sí? Una forma de C en la columna, ¿qué es lo que pasa? Que necesitan más flexibilidad en los pectorales. Está bien, que es lo que empieza a perder flexibilidad con los años, por eso empieza a adelantarse acá los hombros, y necesitan fortalecer la zona de la espalda, cosa de que esos músculos puedan tirar bien ahí para tener una postura correcta. Ese mismo principio vos pensá cómo lo podés ir aplicando en los otros aspectos que te he ido mencionando. Tanto en la postura al dormir, como al caminar, como al sentarte, como en todo lo de la vida suele tener algo que ver con esto que te estoy mencionando, de que vas a tener menos flexibilidad de un lado y más fortaleza del otro, entonces vas a tener que ir trabajando con todo eso para ir compensando tu cuerpo nuevamente. Ahora sí, gente, vamos a tratar el tema de las asimetrías más orientadas a lo estético y no tanto a lo postural. Por ejemplo, muchas personas suelen notar el hecho de que tienen una pierna más fuerte que la otra o más trabajada que la otra. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que tanto si practicas básquet como fútbol como vóley, suele ocurrir que las personas que tienen una pierna más hábil, la pierna opuesta suele ser la pierna más fuerte. ¿Por qué? Porque suele ser la pierna de apoyo mientras la otra hace todo el trabajo. En el básquet suele ser, en los diestros, ¿no?, la pierna izquierda la más fuerte. ¿Por qué? Porque es la última con la que saltan a hacer las bandejas. En el fútbol suele ser la izquierda porque es la de apoyo, porque es la más fuerte. Pero bueno, depende de cada persona. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que además, si vos vas al gimnasio, solés muchas veces
no notar el trabajo excesivo de una pierna por sobre la otra. ¿A qué voy con esto? Que por más de que nosotros veamos que la barra está recta mientras estamos entrenando, por ejemplo, sentadillas, aún así una de las piernas suele estar haciendo más fuerza que la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo empieza a compensar, empieza a levantar un poquito más la cadera de un lado que del otro, la columna también se empieza a torcer. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que es importantísimo, y este es el consejo, que vos no solamente entrenes siempre con un espejo, sino que de ser posible al menos una vez por mes, está bien que no cuesta nada, te grabes, está bien, te grabes, te filmes y lo hagas de frente en un ángulo bien recto, y de ser posible también pedirle a otra persona que note cómo estás entrenando, porque esto no solamente ocurre en las sentadillas, que el cuerpo empieza a compensarse de un lado más que del otro, ¿sí? Porque no es el hecho de que la barra por ahí esté chueca, así que la estés levantando más de un lado que el otro, sino que es como que todo el cuerpo, toda tu estructura puede estar funcionando imperfectamente. Entonces eso también, por supuesto, te hace que pierdas muchos kilos en levantamientos, y eso mismo también se aplica en las dominadas. Muchas personas empiezan a hacer más fuerza de un lado que el otro porque, claro, obviamente está más complicado verse la espalda haciendo dominadas, sí, pero encontrá la forma de grabarte, sí, al menos una vez por mes, y te vas dando cuenta de que muy posiblemente estés tirando más de un costado que del otro. Y eso, por supuesto, a la corta empieza a generar molestia, empieza a generar dolor de un lado más que del otro, pero por supuesto que a la larga es mucho más grave, sí, porque puede ser algo mucho más serio. Todo este tema de las asimetrías en la parte estética suelen tener una solución en común, que, miren, un ejemplo claro para que lo entiendan es el de los brazos. Cuando uno entrena, por supuesto, siempre va a tener un brazo más fuerte que el otro. ¿Por qué? Porque, a ver, si vos sos diestro, está clarísimo que en el día a día lo vas a estar usando, y durante toda tu vida mucho más al brazo derecho. Entonces, en el entrenamiento, intenta, tanto en los brazos como en las sentadillas, como en cualquier otro tipo de ejercicio, trabajar, si es que vas a trabajar para empezar a corregir esas descompensaciones, intenta trabajar que sea en modo alternado, ¿sí? Por ejemplo, en vez de trabajar con una sola barra, empieza a trabajar con mancuernas. Entonces ahí podés trabajar 10 repeticiones, por ejemplo, del brazo derecho, y haces unas 2 repes extra también del lado izquierdo, y eso intenta aplicarlo en todo lo demás. Si estás haciendo muchas dominadas y ves que estás chuequísimo, simplemente anda y agarra, por ejemplo, haces un remo a una mano y después el remo con la otra mano, pero haces menos repeticiones con el lado que ya tenés más fuerte. De esa manera, con el tiempo, con esfuerzo, el cuerpo va a empezar a ir compensándose. ¿Qué es lo que pasa? Que por ahí, si vos tenías miedo de que no, es que me va a empezar a ir mucho para el lado izquierdo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que usualmente no ocurre, también porque en el día a día estás constantemente utilizando más el otro lado del cuerpo, entonces se termina compensando perfectamente. Caso similar ocurre, por supuesto, y de los más claros, en los tenistas, los futbolistas, que por ahí empiezan a ser simplemente diestros, o los basquetbolistas también, ¿sí? Que están todo el día tirando con el brazo derecho. Entonces es como que anda en el entrenamiento, aprovecha el gimnasio, sí, que es un poco más específico, y trabaja más el lado izquierdo, cosa de ir compensando eso. El último punto que vamos a tratar es el tema de la genética, ¿sí? Y la distribución corporal en las inserciones. Por ejemplo, tenés un pectoral más grande que el otro, ¿sí? O tenías un hombro insertado un poco más arriba que el otro, un bíceps, un tendón más corto, más largo que el otro, o los abdominales un poco deformes. Para conocer la solución, primero tenemos que saber de dónde viene el problema. Verán, los músculos en el cuerpo se originan y se insertan en distintos huesos en todo el organismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que no existe un solo ser humano en el mundo que tenga el cuerpo perfectamente simétrico. Todos tenemos ciertos niveles de asimetrías, algunos más que otros. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras esas asimetrías no presenten ningún problema funcional, no hay ningún problema. Pero ahora bien, ¿qué podemos hacer desde el lado estético para ir corrigiendo todo este tema? Miren, en el cuerpo, por ejemplo, hay ciertos músculos que podemos ir trabajándolos un poco más para ir emparejándolos. Por ejemplo, en mi caso, el pectoral izquierdo está un poco más abierto, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si yo empiezo a entrenar constantemente, por ejemplo, press de banca, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que van a empezar a crecer, ¿está bien? Simultáneamente, pero aún así el izquierdo siempre va a estar un poco por detrás del derecho. Entonces, en este aspecto he de aplicar el mismo consejo que en el paso anterior. En lugar de estar trabajando con una barra, o bien puedo hacer, por ejemplo, press de banca, y al finalizar el ejercicio, simplemente con una mancuerna trabajar más el lado izquierdo, cosa de que empiece a desarrollarse un poquito más, cosa de que se puede ir compensando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a fin de cuentas nunca voy a poder modificar en la vida la inserción, ¿sí? El origen, la inserción de ese músculo y hasta dónde va a ir delimitándose. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que, por ejemplo, en el caso del abdomen, ¿no? Que tenemos ciertas asimetrías, que por ahí tenés un abdominal que está más arriba, otro más abajo y demás. Por supuesto que vos podrías ir trabajando más de un lado que del otro y demás, pero en el caso del abdomen en particular, yo realmente no lo recomiendo. Porque si vos podés ir trabajando, no sé, por ejemplo, tenés el lado izquierdo un poco más subdesarrollado, o es un poco más pequeña la inserción o lo que sea, y vos te pueden trabajar mucho el lado izquierdo, pero
por ahí, a la larga, realmente vos no sabés exactamente lo que estás haciendo con tu cuerpo. Si bien por un lado estético podés ir emparejando un poquito, pero al fin de cuentas lo que más te importa es el lado funcional. Mira si después tu columna empieza a desviarse más para un costado que para el otro, empieza a trabajar más de un lado, empieza a tirar más los músculos de un lado que del otro. Entonces, lo mejor que podés ir haciendo, salvo que tengas una descompensación muy grande muscularmente, pero por malos hábitos, en ese caso sí podés ir emparejando un poco, pero si ya es por un tema simplemente de orígenes e inserciones de los músculos, realmente no te aconsejo que le metas tanta mano a, sobre todo, el abdomen. Después en el caso de los brazos, en el caso de los pectorales lo podemos ir viendo, pero en el caso del abdomen intenta no andar haciendo de un lado más que del otro. Estéticamente suelen ser estas dos las partes que más llaman la atención en cuanto a asimetrías. Por supuesto que hay personas que pueden tener los tendones en el bíceps un poco más cortos de un lado que del otro, pero eso ya inclusive puede repercutir en un tema funcional. Entonces lo que puedes ir haciendo, si bien puedes ir compensando más de un lado y demás para ir amortiguando un poco esta apariencia, lo que en verdad yo te aconsejo es que si vos tenés algo muy pero que muy serio ya en desbalance muscular, obviamente deberías ir a un médico, si un deportólogo o un fisioterapeuta que vaya, que te analice bien, que revise cuál es tu caso y que entonces de esa manera te vaya recomendando así un entrenamiento específico para que no solamente lo dejes en algo que sea puramente estético, sino que también si es que es un tema funcional, ahí sí que lo trates desde la raíz. Un último mensaje con este tema de la genética en la parte estética así corporal es que si bien ocurre que vos podés ir mejorando, perfeccionando, emparejando ciertas cositas aquí y allá, te aconsejo de todo corazón que no pierdas más tiempo del debido en todo este asunto que ciertamente es como el tema de la altura, que si bien vos podés ir mejorándolo con el tema del sueño, la alimentación y demás, ten cierto límite que ya está marcado genéticamente. Y si vos estás gastando más tiempo, más esfuerzo del que debieras en esto, al final estás perdiendo un tiempo en algo que no va a cambiar tanto comparado con el esfuerzo ese si vos lo aplicases en entrenar con todo, está bien, y seguir para adelante. Entonces podrías tener las mejores ganancias posibles y ya está. El tema de la asimetría, ¿qué se le va a hacer? Por cierto, están todos más que invitados a compartir con el resto en la caja de comentarios si es que tienen alguna asimetría corporal desde el lado estético, como desde el lado de la postura, así como desde el lado de algún mal hábito que los haya llevado a tener alguna asimetría corporal. Cosa de que todos podamos ir notando cómo es que es un tema muy pero que muy común y que nadie se salva en este mundo de tener algún tipo de asimetría corporal. Así que bueno, los espero en los comentarios. Hace todo lo que está en tus manos para ocuparte, pero si algo no se puede cambiar, no te preocupes. Gente, por supuesto ya saben, si les gustó este videazo, un pedazo de me gustazo me dejan, que ayuda un montonazo. Ya saben que tienen plan dinámico Fitnico y plan NoFap definitivo en la descripción de este video. Fitnico Fit es mi Instagram, están todos más que invitados a suscribirse. Por supuesto, nos vemos en el próximo video. Chao.